Criptopía. En el video anterior señalaba respecto al proyecto de ley que apuntaba a la no prescripción durante 30 años de los delitos de corte sexual. Y salió un artículo ayer en un periódico nacional, no sé, la Tercera, Mercurio, donde salen dos opiniones. Y lamentablemente la opinión que va en contra de este proyecto de ley es la que tiene la razón. Alude esta columna a que el derecho penal no puede hacerse cargo de lo que le sucede a las víctimas. En resumen, porque la idea parte en: hay un delito, 30 años, la persona devela y se puede iniciar un proceso penal. Todo muy bien. Y hay una postura que dice, bueno, si los delitos de lesa humanidad no prescriben, entonces esto tampoco deberían prescribir. Pero la postura siguiente, y es la que va, no sé si en contra, pero está muy de acuerdo con la imprescriptibilidad, apunta a que el derecho penal es el cuerpo doctrinario que sanciona o tiene sanciones y tipifica las sanciones de acuerdo a la misma tipificación de los delitos. Es decir, describe lo que es un delito y la pena que va asociada a ese delito. Hay penas para el tema de los delitos sexuales y también hay un periodo de investigación. Ese sujeto no de veras cagó, simplemente no se puede formar un proceso sin un relato. ¿Cómo se sabe, cómo se prueba un delito de orden sexual? Primero, en el médico legal. Pero si no hay violación, si no hay penetración, ¿cómo? Mediante el relato de la víctima. Y el relato de la víctima se analizan ciertos factores. Y esos factores dan y dicen si el relato es creíble o no. Y ahí empieza el proceso. Pero lo que este abogado penalista sostiene es que sí, se inicia el proceso y se verá si es culpable o no. Pero el hecho de que se extienda el periodo para definir si hay algún delito o no, él dice que en ese momento ya el derecho penal pierde el objetivo. El objetivo está buscar el delito y sancionarlo. Pero si se prescribe, es decir, si se permite que haya más tiempo para buscar el delito, va a pasar que lo que se está buscando es la comodidad y se está favoreciendo un proceso de la víctima. Pero no se está buscando sancionar el bien común que ha sido vulnerado. A ver si se entiende. Alguien comete un delito, ese delito tiene un nombre y tiene una sanción. Es el delito lo que se sanciona, no la intención, a veces la intención, pero no las intenciones internas de realizarlo o el por qué lo hizo y lo que sucedió después. Si hay un buen muerto, no importa. Importa lo que se hace y las consecuencias de lo que se hace. Matar, que no quede muerto, que quede agonizando, pero es el acto el que se sanciona. En este caso, habría un acto que ocurrió en algún momento en que durante 30 años podría develar o no la víctima. Pero ese es un proceso de la víctima, no es el proceso del delito en sí. Por lo tanto, este abogado sostiene que el derecho penal no puede y no se preocupa de las consecuencias de la víctima, se preocupa de las consecuencias del delito. Entonces, el delito, mientras no sea develado, no existe. Entonces, para que ocurra un delito también tiene que haber un acto, y ese acto tiene que ser en cierto tiempo. Si se extiende, todos los delitos se estarían preocupando de las víctimas en sí, no de lo que ocurre, no del acto en sí, no del bien jurídico que se transgrede. Por lo tanto, eso deja pie a que este proyecto sea casi inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque viola los principios de una ley que es el Código Penal. El Código Penal surge del derecho penal y el derecho penal tiene doctrina, es decir, teorías que avalan o no
cierta mirada respecto de los delitos. Por lo tanto, lo que sostiene el sujeto, y no, esta ley de imprescriptibilidad no se va a poder hacer, a menos que se busquen algunos resquicios o algunas ficciones. Hay varias ficciones dentro del derecho que permiten que algunas cosas ocurran y otras no. Pero en este caso, lamentable, yo estaba muy contento por lo que implicaba, pero después de leer esto, siento que sí, efectivamente, el abogado penalista tiene razón. Porque este delito tiene que estar dentro del conjunto de condiciones. Y no las cumple, lamentablemente no las cumple. Lamentablemente no puede un delito tener 30 años de... No, 30 años de duración. Ahora alguien me puede preguntar, ¿qué pasa con los delitos de lesa humanidad que nunca prescriben? ¿Cuál es la condición y cuál es la diferencia? Eso es algo que se los dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque acá lo que importa es qué bien jurídico se transgrede. En un delito sexual hay ciertos bienes jurídicos que se transgreden y hay una norma que va por sobre. Está la Constitución y están las leyes. Y están los decretos con fuerza de ley. Las leyes, el código, condiciones para ver si son o no delitos. En los crímenes de lesa humanidad, esos no están tipificados en el Código Penal, sino que resguardan cierto tipo de hecho, ni siquiera la tortura, que es un delito de lesa humanidad, ni siquiera la tortura está tipificada en el Código Penal. Entonces, acá hay, en los crímenes de lesa humanidad hay otra vida y otros bienes jurídicos. Y hay convenios y acuerdos y un montón de situaciones a las que se llega. Lamentablemente, hay muy buenas intenciones, pero las intenciones tienen que encajar la normativa. La normativa está para regular las relaciones entre las personas. Y lamentablemente, podría ser más flexible. Alguien podría pensar que sea más flexible, pero si es más flexible, todo podría ser flexibilizado. Y no habría una estabilidad y no cumpliría su calidad de norma. Lamentablemente, no sucede, no va a suceder, a menos que se encuentre algún resquicio, como digo. Y estoy hablando bajo porque, sí, no hay nada más que decir, salvo lamentar. Estos 3 sujetos que fueron abusados por un sacerdote tuvieron su acto reparatorio al ir a hablar con el Papa. Y me parece bien. Yo no hubiese hecho, pero si es reparatorio para ellos está bien. Pero estarán preocupados ellos están difundiendo, hacen campañas, difunden respecto al abuso sexual, cuáles son las señales, las dinámicas y todo el cuerpo teórico que está ahí. Pero esta batalla se perdió. Bien, se perdió porque el Estado, porque las leyes no tienen nada que ver con el Estado, porque las leyes sean malas, sino que hay una doctrina que está detrás. Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.